Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 8:14 en la mañana. Me enlazo ahora mismo con el doctor Auqui Tituaña, dirigente indígena, exalcalde del cantón Cotacachi. ¿Cómo le va? Bienvenido, buen día. Buenos días, Fabricio. Un gusto saludarle. Un saludo cordial a toda la audiencia ecuatoriana. Gracias a usted por la gentileza de conectarse con nosotros, estimado Auqui. A ver, me gustaría una reflexión suya a lo que está ocurriendo con el movimiento indígena desde el contexto de esta campaña electoral y lo que pasa de manera particular en Pachacuti, que nació políticamente como el brazo político de la CONAIE. Pachacuti no tendrá candidato presidencial y es muy probable que no tenga candidatos a la Asamblea Nacional, al menos la lista de asambleístas nacionales. Habrá que ver cuántas listas provinciales terminan siendo calificadas, pero esta ausencia de Pachacuti de la papeleta presidencial y de la papeleta de asambleístas nacionales implica una crisis más allá de Pachacuti, de la propia organización indígena, del movimiento indígena, doctor Auqui Tituaña. Bueno, como actor externo, permítame opinar lo que yo también percibo y la ciudadanía, ustedes los periodistas, los analistas, sobre el tema Pachacuti y el movimiento indígena. Efectivamente, hay una crisis interna. Pienso que al tener dos directivas, indudablemente está prevaleciendo la anterior, que la dirige Marlon Santi, y eso les impidió, obviamente, al no tener aceptación del presidente de la CONAIE, que curiosamente yo pienso que está actuando con muchos intereses personales y de grupo. Está actuando demasiado, porque cuando nosotros fuimos parte de Pachacuti, había separación de acción, de intervención y de funciones, de tal manera que en Pachacuti, que es un colectivo pluralista de actores urbanos, de actores indígenas, de actores afroecuatorianos, ambientalistas, barrios, obviamente se decidía en ese nivel, con el debate, el análisis correspondiente, pero la CONAIE daba su criterio, pero no venía a imponer. Vemos ahora que el señor Issa está aferrado a un estilo de manejo y también quiere imponer sus candidaturas, sus nombres. Entonces esa crisis interna se ha reflejado en este último tiempo, al no poder contar con unas elecciones primarias que les permita pues elegir a los candidatos y candidatas que mejor representen en sus provincias, en sus territorios y en sus comunidades. Es decir, ¿usted cree que lo que está pasando hoy con este segmento del movimiento indígena está asociada a la postura del presidente de la CONAIE? Sí, definitivamente que sí. Además, él tiene una fuerte inclinación hacia el correísmo y obviamente tal vez pretendían tener unas decisiones muy cercanas a esa línea, y también en el otro lado, donde Pachacuti no le ha permitido actuar como él ha deseado, quieren hacer prevalecer esta autonomía del movimiento Pachacuti, ¿no? Nosotros fuimos protagonistas de una toma de decisiones que nos permitan presentar a cuadros propios, porque ya hubo errores en el pasado de ser escaleras de otros candidatos, de otras líneas, y obviamente era necesario que ya vayamos presentando cuadros de hombres o mujeres que puedan representar, como lo han venido haciendo pues en los últimos años, y hoy se pretende nuevamente utilizar a las bases, a las estructuras, solamente para apoyar a otros candidatos de otras líneas políticas. ¿Por qué se asume que Issa es cercano al correísmo? Bueno, nosotros hemos conocido de este vínculo, el pensamiento, el extremismo con el que se maneja, estas radicalizaciones que se han vivido en los últimos años,
van por esa línea, ¿no? Por eso, si usted conversa con dirigentes internos de la CONAIE en provincias, y lo mismo en Pachacuti, le van a decir que hay que defender a la CONAIE, hay un pensamiento político, hay un proyecto político que está alejado de las extremas izquierdas, del uso de la fuerza. La idea de la construcción del Estado plurinacional es una necesidad en el país, pero que hay que hacerlo en orden, sin afectar intereses, sin confrontaciones, sin extremismos. Así que son tesis que se mantienen. Salvador Quispe me ha compartido una información, y él muy preocupado indudablemente, de que los representantes de la FENOCIN y de la FEINE, los evangélicos, ya están de candidatos con el correísmo, ¿verdad? Revisemos las listas, veamos las gráficas, las fotos, los videos, y efectivamente ahí está una confirmación de la preocupación que existe en las líneas de la CONAIE. Y Salvador seguro hace un llamado interno de que no caigamos en ser nuevamente escaleras de los partidos extremistas. Pero ahora, usted está haciendo este cuestionamiento sobre esta supuesta relación de Leonidas Issa con el correísmo, pero al mismo tiempo, a la interna del movimiento indígena, se asume que hay sectores muy cercanos al gobierno del presidente Lasso. Al propio Salvador Quispe lo ha mencionado como cercano al presidente Lasso, al expresidente de la Asamblea, Guadalupe Llori, como cercana al gobierno del presidente Lasso. Ahí tenemos, digamos, también este otro extremo, doctor Tituaña. Bueno, sí, hay una diversidad de pensamiento y de actoría. O sea, hay una línea general como movimiento indígena. Bueno, aquí obviamente hay que diferenciar los postulados y tesis del movimiento indígena en ser reconocidos como pueblos, como nacionalidades, y también con derechos, obviamente, a ser atendidos de políticas públicas desde el Estado ecuatoriano. Esa es una necesidad con cualquier gobierno que venga, con más o menos recursos. Ya como actores políticos electorales, Pachacuti indudablemente se ha nutrido de varias vertientes de organizaciones urbanas y comunitarias. En ese sentido, pues sí, hay actuaciones de algunos dirigentes o autoridades que se han identificado con una u otra tesis de gobierno. En este sentido, cada uno dará su respuesta, pero pienso que el extremo al que nos preocupa y el que internamente se debate es de ir contra la propiedad privada, de imponer a la fuerza, de aplaudir la corrupción. En fin, en este sentido, pues hay que combatirlo y enfrentarlo desde cualquier punto en el que nos encontremos. ¿Cuál es su posición, Auqui Tituaña, sobre el gobierno del presidente Lasso, por ejemplo? Bueno, Lasso ha demostrado no estar preparado. La verdad, pienso que tuvo años para hacerlo. En el 2012, cuando yo intervengo y acepto inclusive una propuesta de alianza con él para hacer binomio, tenía un punto de arranque, digamos, coincidencias en lo que hay que evitar para el Ecuador, pero estamos hablando de 10 años, 11 años, y ya con el ejercicio de gobierno pudo haber hecho más cambios y un servicio más eficiente en el país. Usted habla del 2013, cuando, yo recuerdo, inicialmente usted había sido anunciado como candidato a la vicepresidencia de la República. Finalmente no fue calificado para ese cargo, entiendo, no se había desafiliado a tiempo del movimiento Pachacutic y fue reemplazado por Juan Carlos Solines. ¿Usted se refiere a ese año? A ese año, pero no es que no me registraron, no me permitieron ni siquiera presentar la cédula en el CNE, porque el correísmo y una ala de Pachacuti, entre ellos Lourdes Tibán, aliados indudablemente con Correa, impidieron que esta participación se dé. El pretexto de que no había renunciado antes a Pachacuti, pues obviamente se lo inventaron. Claramente dice la ley que para gobiernos locales, para municipios, juntas parroquiales o prefecturas,
se debe renunciar con 90 días de antelación. Para los espacios de gobierno nacional no era necesario cumplir ese tiempo, así que sí, me refiero a ese momento, pero como digo, pues Guillermo Lasso se alió con otros actores que no convenían y el país fue testigo de estas malas decisiones, ¿no? Oiga, pero me llama la atención lo que usted dice, que a usted no le permitieron participar en el CNE en contubernio con Lourdes Tibán, pero la doctora Tibán es totalmente contradictora del gobierno del presidente Correa. No, al inicio, bueno, usted, algún rato conversaremos de esta historia. Usted no conoce lo que dentro de las filas de Pachacuti ocurría. Tibán es una de las mentalizadoras de que Correa haya frenado algunas decisiones en Pachacuti, y obviamente ella era muy, muy, muy correísta, ¿no? Entonces luego ya se hizo lacista. Bueno, ahí ya evaluará la gente con qué calidad moral y política pues uno se puede presentar al país. En el caso mío tuve esta opción, esta propuesta, me preocupaba el país, era necesario en un momento tan difícil que se nos venía el correísmo con recursos económicos por el alto precio del petróleo y todo el apoyo popular que tenía, se nos venían a imponer cosas muy graves. Entonces, por eso tomamos esta decisión en un colectivo y mi persona de acompañar en una alianza que no permitió, además paso a ser el único ciudadano en el mundo que no le permiten ni siquiera inscribirse. Oiga, y le voy a hacer la pregunta directa. Usted me dice lo de Lourdes Tibán, que era correísta y luego se hizo lacista. ¿Y usted era lacista y dejó de ser lacista, doctor? A ver, no he sido lacista. Como le digo, aceptamos una tesis de alianza, ¿no es cierto? No se produjo, no lo permitieron, y obviamente acompañamos en los próximos procesos electorales, pero también vimos que se estaban juntando con otros actores que ya habían pasado por la política ecuatoriana y obviamente no tienen una hoja de ruta limpia. Así que preferimos nosotros dar un paso al costado. Mi retorno a la alcaldía en el 19, a la alcaldía de Cotacachi, se dio con César Montúfar, con el movimiento de César Montúfar, Concertación Lista 51, que hoy no existe, obviamente, por no haber alcanzado los votos a nivel nacional que le permitan mantenerse como movimiento, pero mi participación para la alcaldía en el 2019-2023 fue a través de Concertación. Pero mire usted, yo no sabía ese detalle de su participación en 2019 con la Concertación de César Montúfar, que en 2021 fue el paraguas de la candidatura presidencial del doctor Montúfar y de asambleísta de Fernando Villavicencio. ¿Por qué no respaldar a Fernando Villavicencio en esta campaña? Le pregunto, Auqui. Bueno, nosotros conocemos un poco la trayectoria de Fernando Villavicencio y obviamente no hay coincidencias en estilos, formas, en contenidos, y obviamente tampoco está con César, ¿no? O sea, y uno de los ejemplos más grandes que yo estoy poniendo en nuestras reflexiones es que no respetó la alianza con César Montúfar y no le apoyó a César Montúfar en su campaña presidencial, y obviamente yo creo que personas como esas que no cumplen la palabra pues no merecen nuestro respaldo. En lo personal así lo analizo y lo veo. Ahora bien, su señora esposa, Luz Marina Vega, entiendo, aceptó la precandidatura a la vicepresidencia de la República con Javier Hervas. ¿Por qué esta aceptación? Bueno, Javier Hervas ha sido un actor político que ha trascendido ya en tan poco tiempo en la política ecuatoriana. El pragmatismo de él, su ubicación en el pensamiento democrático, pluralista, humanista, le ha permitido obviamente coincidir con nosotros, y además el afán de producir, que el Estado ecuatoriano cumpla un rol importante de generar políticas para
todos los actores, todos los sectores, y que jueguen un papel de mejorar los servicios públicos, indudablemente, que tanta falta hacen en salud, en educación, pero también que se dinamice el sector privado. Y en el sector privado estamos todos, los comuneros que tienen su pedacito de terreno, se tiene su emprendimiento, lo propio su comercio, su vinculación a la construcción, todos estamos en el sector privado. Así que la idea de fortalecer experiencias que nosotros tenemos, la apertura que existe de trabajar en equipos, en búsqueda de consensos, con políticas públicas transversales para todos, pues es la coincidencia que nosotros hemos visto y tenido con Javier Hervas, que hoy está liderando esta lista de 33 con el movimiento Renovación Total, y en su análisis y búsqueda de fórmula se ha considerado este nombre, una mujer profesional que representa a los pueblos y nacionalidades y a la mujer ecuatoriana en general, porque cuando tengan la oportunidad de conocerla, de conversar con Luz Marina, van a ver que ha habido un recorrido importante en el sector público, en el sector privado, y que indudablemente es una carta a tomar en cuenta, como está ocurriendo ya con las adhesiones, de los respaldos que se dan en la costa ecuatoriana, en Galápagos, en la sierra, en la Amazonía ecuatoriana también, donde tuvimos oportunidad de trabajar. Y pienso que esta candidatura, pues este binomio va a ser el ganador, y la alternativa que Javier Hervas y Luz Marina Vega representan se verá indudablemente en estos próximos días, semanas. Pero para participar necesita pasar el filtro de la calificación en el CNE, y eso está enfrentando un tropiezo, porque le han impugnado la precandidatura a Javier Hervas y le acusan en la impugnación de tener una empresa offshore, lo cual inhabilitaría para ser candidato. ¿Cuál es su opinión sobre eso? No quiero ser yo quien lo dice. ¿Quién impugna a Hervas, Fabricio? Revolución Ciudadana. Ya, listo. Ahí están preocupados, están nerviosos. Cuando a mí me sacaron de juego, porque sabían que vamos a llegar a segunda vuelta y podíamos ganarles allá en el 2012 mismo. Entonces, bueno, Dios y el pueblo es el que va a decidir, y esperamos que efectivamente pase esta impugnación, aunque Javier Hervas ha hecho público ya de que está demostrado que no tiene ninguna obligación ni responsabilidad en paraísos fiscales, y que es un ciudadano apto para poder ser candidato y representar a la mayoría de ecuatorianos que no queremos los extremismos, y que queremos un Ecuador que camine hacia el futuro y que pueda construir ciudadanía, y también cuidar la institucionalidad y fomentar el desarrollo económico que tanta falta nos hace. El campo es importante y prioritario, la agricultura para nosotros es fundamental. Hay unas propuestas muy interesantes de productos innovadores con mayor rentabilidad que se pueden aprovechar tanto al interior del país como para la exportación. Auqui Tituaña, gracias por el tiempo y por estos minutos. Un abrazo. Muchas gracias. Saludos desde Cotacachi. Muy amable a Auqui Tituaña Males, exalcalde de Cotacachi. Además es el esposo de Luz Marina Vega, quien es la precandidata a la vicepresidencia de la República en binomio con Javier Hervas, con su posición en torno a la actualidad política. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.